order directing the Department of Transportation to include English literacy tests for our truckers. This is a big problem in the trucking community that, unless you're in that community, you might not know, but there's a lot of communication problems between truckers on the road, with federal officials and local officials as well, which obviously is a public safety risk. So we're going to ensure that our truckers, who are the backbone of our economy, are all able to speak English. That's a very common sense policy in the United States of America. So the president will be signing that later this afternoon. Hoy queríamos tener la posibilidad de darle espacio y voz a la gente que básicamente pudiese estar afectada por esta medida. Y hoy le doy la bienvenida sin más a Aldo González a este espacio. Un placer que estés aquí con nosotros. Y la primera pregunta que te voy a hacer, porque esto ha sido parte de un debate y cierto determinado feedback que he recibido en las últimas horas. ¿Crees tú que realmente sea parte del sentido común exigir que los choferes de transporte de carga en los Estados Unidos hablen y dominen el idioma inglés? Sí, obviamente. Primero que todo, buenas tardes, Eloy. Gracias por invitarme. Siempre es un gusto estar por acá con ustedes, con el Piquete del Toque, que estudiamos juntos allá en la universidad. Y bueno, por azares del destino, me dediqué a esta profesión aquí en los Estados Unidos hace ya como 8 años ya. Creo que sí, 100%. Yo estoy de acuerdo 100% con esa medida, que siempre estuvo ahí. Lo que en la presidencia de Obama flexibilizaron un poco debido a la falta de choferes que siempre está ahí en el mercado. Y por una sencilla razón, sentido común, el inglés es el idioma que más se habla en este país, que ahora lo acaban de declarar idioma oficial. Por ende, todos los letreros, toda la información que existe respecto a la industria del transporte está en inglés, todo está en inglés, empezando por la CDL, que la CDL es una licencia que es un documento federal, que la prueba en el caso de Texas por estado puede variar, pero en el caso de Texas son 4 exámenes teóricos y 2 prácticos, que los exámenes teóricos los puedes hacer en español, te dan la opción de hacerlo en español o en inglés, pero el examen práctico, que son 2 exámenes de parqueo y el de manejo, y hay una parte teórica del examen práctico, que son las partes del camión, en fin. Y es como una prueba en Cuba por boleta, y tú escoges la boleta y te pueden salir cualquier parte del camión. Y esa parte sí la tienes que hacer en inglés, sí o sí, no hay opción. Esa sí la tienes que hacer en inglés, te lo exigen. Y yo estoy de acuerdo 100% con esto, que ya el estado de Arkansas venía aplicándolo ya hace un par de meses, creo que hubo bastante polémica en las redes con el caso de Arkansas, que estaban parando choferes y los estaban poniendo a leer un documento, el oficial. Esta profesión no es solo manejar. Nosotros desde que nos montamos en esas bestias, que son bestias, es un vehículo comercial que, bueno, en el caso mío son los más grandes, que son los 18-wheelers, los de 18 ruedas, que el peso máximo es 80,000 libras. Cualquier cosa, desde que tú te montas en ese vehículo, usted es responsable de lo que pase. Y el día a día es impredecible todo lo que puede pasar. Entonces tú tienes que tener la capacidad de poder comunicarte, que es la parte, o sea, más básica, con un oficial en caso de que te paren, te pueden hacer una inspección. Estas son las partes más básicas sin que pase nada. Pero digamos que sucede un accidente. ¿Cómo cualquier cosa, sí, como ha sucedido, tú tienes que saber cómo defenderte, porque nosotros siempre somos, por ser chofer profesional, tú eres el culpable hasta que se demuestre lo contrario. Porque supuestamente tú eres el que tienes que hacer todo perfecto. Y otra parte es porque cada camión en este país, cada camión grande ese que ustedes ven por ahí está asegurado con $1 millón. El mínimo es $1 millón para asegurar un camión de eso. Y todo el mundo le quiere ir arriba a la compañía de camiones. Entonces tienes que saber, y lo primero que hacen cuando sucede cualquier cosa, un accidente, lo primero que hacen con nosotros es llevarnos y hacernos prueba de alcohol y droga. Hasta, tú sabes, ¿no? Para ir descartando ya que tú no tienes nada que ver con el accidente. Entonces, en ese proceso está incluido los oficiales que están en el accidente, los que están, o sea, las personas y tú tienes que saber comunicarte de alguna forma. Y por experiencia propia me he encontrado varios paisanos y hispanos en general, que son con los que yo más trabajo, que no hablan una palabra de inglés, y eso a la hora de que suceda cualquier cosa es un problema. Otra cosa, tú estás manejando, me estoy refiriendo más bien para los choferes que andan por los 48 estados, que yo hice eso por un tiempo y ya no, ya estoy local, gracias a Dios. Entonces, hay muchos letreros
todo cambia. Hay un área de construcción, desviaron la carretera, hay pantallas con pantallas electrónicas con letreros lumínicos. Eso es información fundamental que tú tienes que entender, porque digamos que sucedió un accidente y hay una pantalla electrónica que te dice en 3 millas hay un accidente, está cerrada la carretera, tú vienes a 67, 70 millas por hora. Yo estoy aquí en Houston, en Texas, que aquí es el speed limit más alto del país. Yo creo que está aquí en 75 millas por hora el speed limit aquí. Tú vienes a 70 millas cargado con 80,000 libras. Tú no leíste eso, tú no leíste lo que había puesto ahí, o sí lo leíste, pero no lo entendiste. Cuando tú te encuentres ese tráfico parado, ¿quién para ese camión? ¿Quién lo para? Si usted mira el argumento utilizado por la administración al momento de justificar, esta es la orden ejecutiva firmada por Donald Trump, que la pueden encontrar en el sitio oficial de la Casa Blanca. Pero si usted mira el argumento para justificar esa orden ejecutiva, la administración está diciendo dos cosas fundamentales. La primera es que esta es una decisión que tiene su base en la declaración del 20 de enero de haber declarado el inglés como idioma oficial de los Estados Unidos, que hay que recordar que hasta la declaración de Donald Trump en los Estados Unidos, a diferencia de otros países, no había declarado un idioma oficial, tanto como mismo usted, para ser ciudadano de los Estados Unidos, tiene que dominar el inglés a los efectos de disminuir el riesgo para la seguridad pública. Los camioneros también deberían hablar inglés. Ese es el primer argumento. El segundo argumento tú también lo mencionabas, y es el hecho de que ciertamente la ley federal siempre ha establecido como requisito para obtener la CL el hecho de dominar el idioma inglés, tanto en la escritura como en la comunicación. En la escritura, por lo que decía Aldo, en alguna medida, de hecho los requerimientos de la CL dicen que los camioneros tienen que tener la capacidad de identificar y de interpretar señalizaciones, señales de alerta, todo lo que conocemos en el tráfico, y que por supuesto las señales de tráfico en los Estados Unidos pues están en idioma inglés. Lo otro que está diciendo la administración es algo que decía Aldo también en su intervención, y es el hecho de que hay un problema de comunicación tanto en las carreteras entre los choferes como con relación a los oficiales tanto federales como locales. ¿Crees tú realmente que existe un problema de comunicación dentro de la comunidad de camioneros, como señala Carolyn Levitt? Sí, definitivamente. Y nosotros los cubanos tendemos a creernos el ombligo del mundo. No solo somos nosotros los camioneros en este país. En este país hay 3.6 millones de camioneros, de los cuales un 16% son hispanos, que hispanos es una comunidad muy grande, no solo somos los cubanos, están todos los que hablamos español, y también hay otras comunidades, indios, o sea, la parte asiática es como un 5%, que entre nada más la comunidad hispana y la comunidad asiática es casi 1 millón de choferes. Entonces, yo creo que sí es fundamental, y he visto en otros programas hoy que estaban, o sea, camioneros cubanos, ¿no?, diciendo que los policías son servidores públicos, que por lo tanto ellos serían los que tendrían que aprender el español para comunicarse con nosotros. Primero que todo, aquí los extranjeros somos nosotros. Y tú no puedes pretender que en este país se haga, o sea, que se acostumbren a tu forma. Tú tienes que acostumbrarte a la manera de este país. Y en segunda, los policías, ¿cuántos idiomas van a aprender? No pueden ser políglotas los policías, ¿no? Porque no solo somos los hispanos, hay indios, hay africanos, hay de todas las nacionalidades, hay camioneros. Son 3.6 millones de camioneros en este país. Entonces, yo sí creo que hay un problema de comunicación, porque los conozco personalmente, que no, y que han tenido problemas en una pesa, que me han llamado incluso a mí, porque por lo que estudié en Cuba, yo traía el inglés y no es un problema que a mí me afecte demasiado, y me llaman a mí con el policía, me han llamado amigos con el policía para que yo hable con el policía. Y otros que me han hecho cuentos que los para el policía, y entonces el policía es americano, no habla nada de español y tiene que esperar a que llegue un policía, o sea, descendiente de hispanos que haya nacido aquí, para que se comunique con el camionero. Y sí, definitivamente hay muchos problemas a diario. Y creo que es una manera de resolverlo, y no es tanto lo que se nos está pidiendo, porque es un vocabulario bien básico. No nos están pidiendo que pasemos una carrera de lenguas extranjeras o que aprendamos el inglés al 100%. Es solamente
un básico de inglés para que tú te puedas comunicar en caso de que pase cualquier cosa. Esa es otra pregunta que te iba a hacer, Aldo. ¿Han recibido ustedes alguna comunicación de parte de sus empleadores, de parte de algún funcionario estatal o local o federal, explicándoles cómo va a ser la forma en la que se va a evaluar este dominio del inglés o en la que se va a certificar este requisito del inglés? Y lo digo porque mirando la orden ejecutiva básicamente establece que el secretario de Transporte tiene que emitir un guidelines, o sea, una regulación con relación a cómo se va a medir ese requisito en los próximos 60 días. La orden fue firmada el 28 de abril y lo que dice Trump es que básicamente el secretario de Transporte tiene 60 días para emitir ese guideline sobre cómo se va a medir ese requisito de lenguaje. Pero ahora tú me dices esto y por eso es que te pregunto, ¿has recibido algún feedback, alguna instrucción con relación a ese asunto? Hasta ahora no hemos recibido nada, eso va a empezar ahora, vamos a ver cómo se va a empezar a interpretar eso. Y otra cosa, ya les decía que de otras comunidades somos casi 1 millón de choferes, entonces de ese 1 millón de choferes hay muchos que no hablan el idioma. Una cosa que podría pasar si aplican esto con severidad es que se rompa la cadena de suministro y eso en este país es una cosa muy grande. Entonces tendrían que flexibilizar o darle para atrás a la medida o no sé qué. Voy a ponerte un stop ahí porque me gustaría compartirte un video que vi en las redes sociales precisamente de un camionero y no te voy a adelantar nada, voy a compartirte el video y te voy a preguntar tus impresiones con relación a lo que aquí se dice. Hasta aquí llegó lo nuestro. ¿Qué dice ahí? Esta la compré yo cuando Trump. Y había que votar por el hombre iba a mejorar. Ok. Hasta aquí llegamos. Aquí mismo ahora, aquí en Luciana, oigan esto, oigan. Me paró el street trucker. Nada de vamos a pesar. No. Entra, me llegó para aquí por un pailo. Y aquí en el pailo, me bajó del camión y se puso a hablar conmigo. En inglés. ¿Tú sabes? Nada de que... No. Una conversación en inglés, que si tu hermana está buena, que si tu mamá no sé qué más, que si qué carro tú manejas. Pero en una conversación en inglés. Para que tengas una idea. Bueno, fin del cuento. Mi inglés no es fluido. No hablo bien inglés. Y miren, me dio este documento para llegar a la Florida y ir al B&B. Tengo que ir al B&B para que me bajen la clase de la CDL a licencia normal. ¿Me entiendes? Entonces, parece que ya firmó el hombre la parada de eso que iba a firmar. Y ya yo caía. Y como yo, tú sabes, van a caer unos cuantos, ojalá y no. También me dieron, búscame ahí. Yo busqué opciones. Miren, yo contraté una gringa, le pago $100 diarios. Habla ahí, gringa. How can I help you? No, es que no es obvio nada más, no, todo eso que habla tú. English. I translate for you. Exactly for you, ¿viste? Y dice el oficial que eso no funciona así. Que soy yo que tengo que hablar aquí. Si empezó la gringa, la comida, que sé yo, que sé cuándo, para que se comunique con el oficial, dice que no, que eso no es válido. Te resumo lo que él dice en tres oraciones fundamentales. La primera es que hasta aquí llegó con Trump, a pesar de ser un Trump supporter, a pesar de usar una gorra, parece que apoyó a Trump en algún momento. Hay una decisión de Trump que le toca el callo y hasta aquí llegó con Trump. Segundo elemento, evidentemente, es un video de ayer. Evidentemente ya hay autoridades que están asumiendo la orden ejecutiva como una orden ejecutiva vigente y sin existir un guideline están haciendo una interpretación de tu dominio de inglés. Número 3, habla de que él ha buscado opciones para cumplir con el requisito del idioma y es andar con una traductora en la rastra el día entero. Yo te pregunto, de forma general, ¿qué crees de esta reacción? ¿Qué crees de este comentario de forma general? Y después te tengo una pregunta más específica con relación a la comunidad cubana de camioneros que tú desconoces mejor.
Bueno, la comunidad de nosotros, primero que todo, es bastante particular. Y entonces, en este caso específico, mira, aquí cuando tú sacas la CDL, te le ponen una restricción por el idioma. Si tú no sabes el idioma, te le ponen una restricción y tú no puedes salir de tu estado. Tienes que quedarte en tu estado, no puedes salir del estado. En este caso, que él dice que se la bajaron a clase C, no creo, creo que a lo que se está refiriendo él es que lo cambiaron de categoría, entonces ya él no podría salir de la Florida, tendría que quedarse trabajando en la Florida por el idioma. Lo de la traductora, o sea, es que eso no sé, no comprendo bien cómo es, porque y lo de Trump, que nosotros lo politizamos todo muchas veces, y viene esto de la polarización, que esto no tiene nada que ver con Trump, caballero. Esto ya estaba puesto, Obama lo flexibilizó un poco y ahora lo vuelven otra vez a aplicar con un poco más de severidad para evitar muchos incidentes que han ocurrido desde el punto de vista del transporte en este país, y yo lo veo bien. ¿Qué puedes hacer? No sé. Buscarse un profesor, no sé. Ahora también hay otra cosa. A la hora de aplicar esto, las fuerzas del orden van a haber muchas o sea, lo van a aplicar como todo el mundo anda medio perdido, y estamos hablando, me estás hablando que van a pasar un guidelines de cómo se tendría que empezar a aplicar esto. Hay mucha gente hay gente de todo tipo, hay policías y ellos interpretan las cosas de una manera a veces muy particular también, y van a tomar medidas. En todos estos procesos siempre hay daños colaterales, como podríamos decir, ¿no? Que son a veces casos extremos que pero es un hecho. Tenemos que saber, aunque sea un inglés básico, te lo digo yo por experiencia propia, que lo vivo todos los días. Yo los conozco que es nada. Yo los conozco que el dispatcher, o sea, lo único que no hace el dispatcher es manejar el camión. Porque cuando él llega a entregar la carga, el dispatcher habla con el donde él entregó. Cuando va a recoger, también tiene que hablar, porque no hablan nada. Entonces nosotros también tenemos que llevar un papeleo, que cada carga tiene un documento oficial. Hay cargas que son de materiales peligrosos, que eso trae toda la información, y toda esa información está en inglés. Y trae información muy importante sobre la carga que tú llevas, que tú necesitas, aunque sea entender un básico de lo que tú estás transportando, de lo que tú estás llevando, de los riesgos que puede tener transportar esa carga. Y sí creo que, para mí, mi opinión, que muchos no la compartirán, es que está bien aplicado y que deberían al menos tener un inglés básico para comunicarse. Pero en tu criterio, que conoces esa comunidad en número, ¿qué puede representar una medida como esta para la comunidad? ¿Y cómo crees tú que puede afectar económicamente a los Estados Unidos de forma general, si mañana deciden, por ejemplo, sacar a todos los camioneros que no saben hablar inglés y eliminarles la posibilidad de manejar una rastra? Todo depende, Eloy, en la medida que ellos decidan, o sea, con la severidad que ellos decidan implementar toda esta serie de regulaciones ahora. En cuanto a la comunidad cubana, si aplican eso como ellos están diciendo, que Trump tiende a veces, para mí, hablar más de lo que hace. Si tiende a aplicar esto como ellos están diciendo, pues sí se verá bastante afectada, porque la mayoría de la comunidad cubana no habla un inglés necesario, o sea, bien así para comunicarse en caso de que pase cualquier cosa, y sí se ve afectado. En cuanto a la comunidad de los camioneros a nivel de país, ya te digo, todo depende con la severidad con que apliquen esto. Si lo aplican de una manera radical y fuerte, yo pienso que sí se ve afectada, porque al haber muchas personas que no, o sea, que van a perder su trabajo, ya te hablaba, se va a romper la cadena de suministro. Más del 70% de la economía cubana, de la economía cubana, más del 70% de la economía de este país se mueve en camiones. El 70%, alguien se puede imaginar cuál es el 70% de la economía de los Estados Unidos. Es una cosa muy grande. Entonces, si hay ya, de hecho, hoy en día hay falta de choferes, siempre faltan choferes. Siempre necesitan choferes. El trabajo para los choferes de camiones va a haber donde quiera, de diferentes tipos, de lo que tú quieras. Ya faltan choferes. Entonces, si ya hay una falta de choferes y aplican esto con severidad,
va a haber más falta de choferes y es a lo que vamos. Y si llega un momento donde la administración empieza a recibir reportes, tú sabes, reportes serios, números grandes de que la economía se está afectando debido a esto, tendrán que, no sé, llegar a un acuerdo, flexibilizar la medida.